Gracias, Presidenta. La verdad que no pensaba hablar, o mejor dicho, usted lo dijo, señora Presidenta, la última reunión de comisión, que te habías preparado un listadito de argumentos para poder fundamentar alguna de las propuestas de dictámenes. Y yo el otro día me sentí identificado porque había hecho lo mismo. Bueno, evidentemente el devenir de la comisión del otro día, con las tensiones que se vivieron y con el día de hoy también, nos ha llevado por otro camino que tiene que ver con discutir metodologías, con discutir, decían recién los propinantes, consignas de campaña. Y en definitiva pensaba no hacer una intervención justamente por ese tema, y permítame hacer una inferencia personal, Presidenta, y el porqué de mi intervención. Y para traer una cuota de humanidad a este recinto, que a veces las paredes son tan frías, parece que estamos tan lejos de la gente, me sentí incómodo, me siento incómodo en este espacio, pero por supuesto que la incomodidad es una condición para la política, para hacer política, y te motiva también a poder, bueno, disertar e intervenir. Y la incomodidad que me da es que a veces no nos damos cuenta que afuera de este recinto hay gente, y que cuando uno habla con los medios y cuando uno dice propuestas, ideas, hay gente que del otro lado escucha, y en esa escucha uno desde la política entiende tiene que apuntar a la responsabilidad del sostenimiento de lo que uno dice. Sostenimiento que por supuesto es con acciones, pero también es con discurso. Pues la acción política también es el discurso. Y la verdad, señora Presidenta, usted estuvo el día de ayer en una comisión, varios de los que estamos acá, de Frente Unidos. Bueno, lo veo también al convencional Olivera, que estuvo ayer presente. Estuvimos hasta las 12 de la noche discutiendo una comisión que para mí es clave, porque yo no estoy seguro de que esta convención iba a ser la convención de la autonomía. Y discúlpame, y no es una ofensa personal, señora Presidenta, porque usted es la Presidenta de esta comisión. Creo que esta es una convención que tenía que ser la convención de la gente. Por eso dividimos en temáticas, por eso le damos el mismo grado de importancia a cada una de las temáticas. Por eso cada uno de los convencionales estamos en más de una de las comisiones discutiendo todos los temas en igualdad de importancia. Porque en definitiva, la convención y la reforma que vamos a estar construyendo es un todo integrado. Y tenemos que leer los dictámenes de las demás comisiones para poder entender que lo que se hace acá afecta en otra comisión. Y el día de ayer hemos tenido, creo yo, un logro fundamental que me llevó una sorpresa, para bien, en toda esta experiencia que para todo y para todas es nueva. Imagínense para mí, que tengo 27 años, que soy muy joven. Una situación en la cual había compañeros, compañeras de otros partidos, correligionarios, que se emocionaron a tal punto de llorar. Digo, estaba el convencional Sosa, que estaba muy movilizado, la convencional Atjeda, Caposetti, de distintos espacios políticos muy movilizados, no podían hablar. ¿Sabe por qué, señora Presidenta? Porque reivindicamos la política, porque reivindicamos la militancia, porque todos los que estamos acá y todas las que estamos acá venimos de la militancia. Y militamos justamente para poder traer un poco más de justicia, de igualdad a aquellos que entendemos que menos tienen. Y el día de ayer, señora Presidenta, aportamos conceptos clave cuando hablamos de trabajo decente, que se mencionaba recién. Parece que la palabra trabajo no se menciona en esta comisión, no existe en la convención y no es así. Hablamos del trabajo, ampliamos el derecho a la salud para hablar de los padecimientos, por ejemplo, de salud mental, de las oportunidades de los jóvenes que se mencionaban, como mencionaban los propinantes en sus disertaciones. Hablamos de educación, de la obligatoriedad de la educación, pero también de la necesidad de un sistema público que reivindique la figura del Estado en la educación. Hablamos del sistema de salud, que tiene que estar integrado, que tiene que ser público, que tiene que coordinar con los privados, pero que la salud es un derecho y no un servicio. Y hablamos de toda una serie de derechos nuevos, muchos de los cuales tienen que ver con lo que estamos hoy hablando acá, cuando hablamos del ordenamiento territorial, como por ejemplo el ambiente y el acceso al agua, que se mencionaron, que están profundamente garantizados. Y no me lo voy a leer porque no corresponde, señora Presidenta, pero invito a quienes no estuvieron el día de ayer, que fue tan interesante la sesión de más de 14 horas y media, que puedan por lo menos escuchar algunas de las intervenciones de los debates, de los propios compañeros, de los ajenos, a los fines de entender cuál es el sentido que va a tener esta Constitución, que por supuesto va a ser no solo mejor de lo que había, sino acorde a la necesidad del presente, pero a los desafíos del futuro. Y hablamos del agua no solo del acceso, hablamos de la preservación de los humedales en una provincia
que entre el 2020 y 2022 vio 20 veces la superficie de la ciudad de Rosario incendiada. Y mucho de lo que estamos acá lo hemos visto y hemos sido parte de la militancia para que las herramientas existan, y hoy esas herramientas están. Pero también, señora Presidenta, y discúlpeme que esté hablando de otras comisiones, pero me parece central, porque parece que nos olvidamos de la protección integral de las niñas, los niños, los adolescentes, del principio de participación paritaria de las mujeres y de las diversidades, del rol de las juventudes en la vida social y política, del cuidado de las personas mayores en condiciones de dignidad, de autonomía e independencia, de la participación plena y efectiva y la accesibilidad de las personas con discapacidad, de la persistencia y persistencia de las comunidades originarias, del abordaje de la indigencia, la pobreza y la exclusión, de la promoción de la equidad territorial, para ese norte que a veces parece tan postergado. Todo eso, si votamos como cada uno y nuestras conciencias indican, según lo que decimos para el afuera, si votamos bien, en dictámenes que muchos han sido acompañados por la oposición, porque el día de ayer fue tremenda el nivel de consenso que hemos conseguido con toda la oposición. Si votamos a conciencia, no tengo ninguna duda que esto va a ser la mejor constitución, no solo la constitución del consenso, sino la mejor constitución posible. Y quiero también, discúlpeme, señora Presidenta, porque el convencional blanco la semana pasada lo nombró, leyó los dictámenes y los pudo fundamentar. Creo que fue el único que ha podido fundamentar, porque después el debate fue para otros lugares. Y leyó acerca de lo que nosotros como bloque entendemos con respecto al derecho a la ciudad. Y hablamos de que la provincia reconoce, permítame volver a leerlo, señora Presidenta, el derecho a la ciudad sobre la base de su función social, ambiental. Hablamos de la participación ciudadana, hablamos de la gestión democrática, hablamos del acceso equitativo al hábitat, hablamos de la integración sociourbana, hablamos de la equidad intergeneracional, del respeto a la diversidad cultural, hablamos de la movilidad de los sistemas de transportes integrados, de la accesibilidad, de la sostenibilidad y de la integración sociourbana. Entonces el problema a veces es cuando la Constitución no deja expresas determinadas consignas que a veces son banderas, pero el sentido está totalmente expreso en nuestra Constitución acerca de cuál es el sentido de lo que queremos decir, porque lo fundamentamos, porque las versiones que cada uno y cada una interviene también aportan al entendimiento y a la comprensión de la norma, que creo que es bastante clara. Pero a veces cuando discutimos los conceptos o discutimos las banderas, no comprendemos que la importancia del consenso en este proceso para la garantía de derechos para nuestra querida provincia de Santa Fe es lo único que nos tiene que movilizar en esta enorme tarea, que no tengo ninguna duda. No sé si seremos recordados por la ciudadanía, pero por lo menos ninguno de nosotros y de nosotras tendrá un rol más importante en nuestra vida política, social y en general que lo que estamos haciendo acá. Entonces, pedir un poco de responsabilidad. Gracias, Presidenta.